Bienvenidos al día 73 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy tendremos textos del libro de los Números, capítulo 6 y capítulo 7, el Salmo 73 y el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Que esta gracia de Dios nos siga acompañando, fortaleciendo y enriqueciéndonos para conocer, vivir y amar la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 6 y capítulo 7. Dijo Yahvé a Moisés: Di esto a los israelitas: si un hombre o una mujer se decide a hacer voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas frescas o pasas. En todo el tiempo de su nazireato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, desde el agraz hasta el orujo. En todos los días de su voto de nazireato no pasará navaja por su cabeza, hasta cumplirse los días por los que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. No se acercará en todos los días de su nazireato en honor de Yahvé a ningún cadáver, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se manchará. En el caso de que murieran, pues lleva sobre su cabeza el nazireato de su Dios. Todos los días de su nazireato es un consagrado de Yahvé. Si alguien muere de repente junto a él y mancha así su cabellera de nazireo, se rapará la cabeza el día de su purificación, y el día séptimo se la rapará otra vez. El día octavo llevará un par de tórtolas o un par de pichones al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza, se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazireato, y ofrecerá un cordero de un año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito del nazireo para cuando se cumplan los días de su nazireato. Se le llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de un año sin defecto como holocausto, una cordera de un año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos, de flor de harina amasada con aceite, y tortas sin levadura, untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé, y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. Ofrecerá a Yahvé con el carnero un sacrificio de comunión, junto con el canastillo de ácimos, y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazireo se rapará su cabellera. El nazireo de nazireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, un pan ácimo del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazireo, una vez que se haya rapado su cabellera de nazireo. El sacerdote presentará todo ello con el rito del balanceo delante de Yahvé. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego el nazireo beberá vino.
Esta es la ley del nazireo, que además de su nazireato ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. Cumplirá lo que prometió a tenor de su promesa, además de los prescritos para su nazireato. Dijo Yahvé a Moisés: di esto a Aarón y a sus hijos, así han de bendecir a los israelitas. Les dirán: que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando la hubo ungido y consagrado, los principales de Israel, jefes y de familias y príncipes de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé: 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo: tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón según sus servicios. 4 carretas y 8 bueyes a los hijos de Merari según los servicios que desempeñaron a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Kehat no les dio, porque su carga sagrada la tenían que llevar al hombro. Los príncipes hicieron la ofrenda de la dedicación del altar. El día en que fue ungido, hicieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Y dijo Yahvé a Moisés: que ofrezca un príncipe cada día su ofrenda por la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció su ofrenda Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, el príncipe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El día cuarto, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de 10 siclos de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto,
un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, el príncipe de los hijos de Simeón, Salumiel, hijo de Zurizadai. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Salumiel, hijo de Zurizadai. El día sexto, el príncipe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Reuel. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasab, hijo de Reuel. El día séptimo, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Elisamá, hijo de Amiud. El día octavo, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo de carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El día nono, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. El día décimo, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina, amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El día 11, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocram.
Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, una cetre de plata de 70 siclos, siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El día duodécimo, el príncipe de los hijos de Neftali, Ahira, hijo de Enán, su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso, un cetre de plata de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la oblación, una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y para el sacrificio de comunión 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esa fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda de los príncipes de Israel en la dedicación del altar, el día en que fue ungido, 12 fuentes de plata, 12 acetres de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente era de 130 siclos y cada acetre de 70. Los siclos de plata de estos objetos eran en total 2.400 siclos del santuario. Las navetas de oro eran 12, llenas de incienso. Cada naveta era de 10 siclos, siclos del santuario. Los siclos de oro de las navetas eran en total 120. El total del ganado para el holocausto, 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. El total del ganado para los sacrificios de comunión, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Y esas fueron las ofrendas de la dedicación del altar una vez que fue ungido. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Entonces hablaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 73. Salmo de Asaf. Qué bueno es Dios para Israel, el Señor para los limpios de corazón. Por poco se extravían mis pies, casi resbalan mis pasos. Celoso como estaba de los perversos al ver prosperar a los malvados. No hay congojas para ellos, sano y rollizo está su cuerpo. No comparten las penas de los hombres, no pasan tribulaciones como los otros. Por eso el orgullo es su collar, la violencia el vestido que los cubre. Su gordura rebosa malicia, de artimañas desborda su corazón. Se sonríen, hablan con maldad, hablan altivamente de opresión, ponen en el cielo su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso mi pueblo va tras ellos, sorben con ansia sus palabras. Dicen, vas a verlo Dios, lo vas a ver el Altísimo. Así son estos, son los malvados, tranquilos y acumulando riqueza. Así que en vano purifiqué mi corazón, lavé mis manos en señal de inocencia, aguanté golpes todo el día y correcciones cada mañana. Si hubiera dicho hablaré como ellos, habría traicionado a la raza de tus hijos. Me di entonces a pensar para entenderlo, pero me resultaba harto difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios y acabé entendiendo su destino. Los pones en el resbaladero, los empujas a la ruina. De pronto quedan hechos un horror, desaparecen consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al levantarse desprecia su imagen. Cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia, estúpido de mí, no comprendía,
Solo era un animal ante ti, pero yo estoy siempre contigo. Me tomas de la mano derecha, me guías según tus planes, me conduces tras la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? Estando contigo no hallo gusto en la tierra. Aunque se consuman mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a los que te son adúlteros, pero mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de proclamar tus obras. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Dejando el precepto de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamó otra vez a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando apartándose de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: con que también ustedes están confundidos. No comprenden que todo lo de fuera entra en el hombre, no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado. Así declaraba puro todos los alimentos y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.